Ante la inminente apertura en el Vaticano, de un tribunal, para juzgar a los obispos encubridores de sacerdotes pederastas, en México, ya se tienen las listas y los expedientes de los jerarcas católicos mexicanos, encabezada por el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México. Dicha lista, también incluye a Jesús Carlos Cabrero Romero, arzobispo de San Luis Potosí. José Luis Chávez Botello, arzobispo de Oaxaca. Jonás Guerrero, obispo de Culiacán. Marcelino Hernández, obispo de Colima. Y Raúl Vera, obispo de Saltillo, entre otros. Uno de los más combativos luchadores contra la pederastia sacerdotal en México es Alberto Atié Gallo. Alberto comentó: ahora, el Papa Francisco se subió de nivel, al reconocer que no solamente existen sacerdotes pederastas, sino también obispos que los protegen. Reconoce la necesidad de procesar a estos obispos encubridores a través de un tribunal exclusivo para ellos. Esto es algo nunca antes visto. ¿Cuál es la estrategia? Ya se detectó a los jerarcas mexicanos que encubren pederastas y que podrán ser denunciados en ese tribunal. Alberto Atié afirma que tienen los casos bien identificados de esos obispos. Incluso toda la información y todas las pruebas de sus encubrimientos. Atié Gallo lleva años de mantener contacto con las víctimas de abuso sexual, así como con sus abogados, y con las organizaciones sociales que llevan cada caso. Dicha estrategia es formar parte de una red de redes internacionales, al momento de interponer denuncias. Es decir, van a denunciar a nuestros obispos, pero lo harán acompañados con gente de otros países, que harán lo mismo con los suyos. Atié señala que solo están esperando que Francisco defina cuáles serán las reglas del juego del tribunal, pues hasta el momento solo fue anunciada su creación. El miércoles 10, el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, anunció que durante una reunión con el Consejo de 9 cardenales que lo asesoran en el gobierno de la Iglesia, conocido como el C9, el Papa decidió crear el tribunal, a raíz de una propuesta hecha por la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores, y presentada en ese encuentro cupular, por el purpurado estadounidense Sean O'Malley. El tribunal, dijo a Lombardi, dependerá de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y tentativamente, juzgará a los obispos por 2 delitos: abuso de cargo, y negligencia. Atié externó las siguientes interrogantes. 1. ¿Los obispos encubridores podrán ser denunciados solo por las víctimas, o también por terceras personas? 2. ¿Las denuncias se interpondrán solamente en el Vaticano? 3. ¿Podrán las víctimas participar en el proceso? 4. ¿Cuáles serán los delitos y los castigos? 5. ¿Será considerado delito el hecho de que un obispo no denuncie a un pederasta ante la justicia civil? Por lo pronto, dice, ya tener reuniones con algunas víctimas y sus abogados, para preparar una estrategia conjunta, y no pecar de ingenuos, pues el tribunal puede ser una maniobra vaticana de simulación, que no combatirá a fondo el problema del encubrimiento episcopal. La pregunta es: ¿quiénes son en México los obispos protectores de sacerdotes pederastas? Para empezar, está el cardenal Norberto Rivera. Sin duda, es el mexicano más implicado en dar protección a sacerdotes pederastas. Ni más ni menos, fue el encargado de defender públicamente a Marcial Maciel, señalando que sus víctimas no eran más que partícipes de un complot contra la Iglesia. Maciel era un hombre muy poderoso e influyente en el pontificado de Juan Pablo II. Y la defensa del cardenal Rivera fue la defensa de un estratega. En cambio, la protección que dio Rivera a sus sacerdotes pederastas, Nicolás Aguilar y Carlos López Valdés, ya fue el típico encubrimiento de un jerarca a sus subalternos. Estos 2 casos son muy conocidos, y están ampliamente documentados. Ambos pederastas continúan libres y quizá abusando de menores. Por encubrir a Aguilar, Norberto Rivera fue demandado ante la Corte de Los Ángeles, California. El proceso sigue abierto en Estados Unidos.
Por el caso de López Valdés, el mismo Papa Francisco reconoció su culpabilidad, al grado que, envió una carta a una de sus víctimas, Jesús Romero Colín, para pedirle perdón. En su momento, el caso López Valdés fue tratado directamente por dos obispos auxiliares de Rivera, Jonás Guerrero, y Marcelino Hernández. Ambos acordaron solo darle tratamiento psicológico al abusador. Jamás lo denunciaron ante las autoridades civiles, ni tomaron en cuenta a las víctimas. Jonás Guerrero es actualmente obispo de Culiacán. Marcelino Hernández lo es de Colima. Atie señala, que otro caso evidente de encubrimiento es el del arzobispo de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero, quien protegió a Eduardo Córdoba Bautista, cura de su arquidiócesis y actualmente prófugo. Pese a las denuncias en su contra, incluso de adineradas familias católicas con mucho peso, la arquidiócesis de San Luis Potosí, siempre estuvo encubriendo al padre Córdoba, y ascendiéndolo de cargo. El pederasta llegó a ser apoderado legal, y encargado de las relaciones Iglesia-Estado, de la arquidiócesis. Incluso tenía posibilidades de ser arzobispo. Pero a raíz de que el padre Córdoba abusó sexualmente de un menor de edad, cuando lo llevó a pasear a la Ciudad de México, y de que este chico dio a conocer el abuso, la presión social orilló al arzobispo Cabrero, a denunciar finalmente a su protegido ante la justicia civil. No le quedaba de otra. Hasta el experimentado cardenal Norberto Rivera tuvo que enviar a San Luis Potosí a su abogado, Armando Martínez, para que asesorara a Cabrero en este espinosísimo caso. Atie asegura que Córdoba, durante 30 años, abusó de menores en San Luis Potosí, mientras ejercía su ministerio sacerdotal. Se calcula que abusó de más de 100 niños. Agrega que no solo lo encubrió el actual arzobispo Cabrero, sino también sus dos antecesores en el cargo, Arturo Simansky, y Luis Morales Reyes, expresidente del episcopado mexicano. Cuando supo que la policía ya buscaba al padre Córdoba, Luis Morales giró instrucciones para que sacaran al sacerdote del país. Morales es el más implicado en el caso. Otro prelado es José Luis Chávez Botello, arzobispo de Oaxaca. El padre Gerardo Silvestre Hernández, muy querido por el arzobispo, llevaba tiempo abusando impunemente de menores, hasta que un grupo de sacerdotes recabó pruebas, y se las entregó al arzobispo Chávez Botello. Pero inmediatamente descalificó a los sacerdotes, diciéndoles que pertenecían a la corriente de la teología de la liberación, y de la teología india, que tenían celo del padre Gerardo, y solo querían desestabilizar a la arquidiócesis. Así, Chávez Botello, ideologizó la denuncia y protegió a su sacerdote, incluso ante el Vaticano. Allá le dieron la razón al arzobispo. Pero no en Oaxaca, donde las autoridades judiciales hallaron culpable al pederasta de un solo caso, entre varias denuncias presentadas. El padre Gerardo está actualmente preso por corrupción de menores, un delito menos grave que el que en realidad cometió. En cualquier momento pueden dejarlo libre debido a las gestiones del arzobispado. De igual modo, Raúl Vera López, obispo de Saltillo, y a quien se acusa en su diócesis de proteger a curas pederastas, al grado de que la Procuraduría Estatal ya lo citó a comparecer. El 22 de enero de 2014, el sacerdote Pedro Pantoja, reconocido por su labor con migrantes, advirtió que en la diócesis, había 4 curas pederastas que debían ser denunciados ante las autoridades judiciales. Se reservó sus nombres. 2 meses después, el 24 de marzo, la subprocuradora ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, Guadalupe Toca Zavala, informó a la prensa local que se investigaba a 2 sacerdotes. Uno de ellos, dijo, ya había sido identificado, aunque se negó a dar su nombre para no entorpecer la investigación. No podemos dar nada que esté dentro de la averiguación, comentó en aquella ocasión. Reveló que la Procuraduría se vio obligada a actuar de oficio, pues a los sacerdotes jamás se les denunció de manera formal. Raúl Vera, y otros directivos de la diócesis, dijo Toca, tuvieron que acudir a rendir testimonio. El jueves 25 se dio a conocer la renuncia, por causas graves, del obispo de Autlán, Gonzalo Galván Castillo.
Se especula que la dimisión obedece a su encubrimiento del sacerdote Horacio López, denunciado en 2009 por abuso sexual, y a quien solo cambiaron de parroquia. Por ese motivo la familia de la víctima acusaría después al obispo de negligencia. Con el puro tribunal, no se cambia para nada, todo este mecanismo de encubrimiento institucional, que ya fue denunciado por la ONU, en una recomendación que le hizo a la Santa Sede el año pasado. Y así es. Los obispos encubridores no surgen espontáneamente y sin razón alguna. Ya tienen un background que los orienta, en cómo encubrir a los sacerdotes, y manipular a las familias de las víctimas cuando van a quejarse con ellos. Hasta el mismo Papa Francisco, ha sido encubridor de peligrosos pederastas. El más reciente escándalo, es el del exnuncio en la República Dominicana, Joseph Wesolowski, quien abusaba de menores en ese país, y se le descubrieron 87.000 fotografías, y decenas de vídeos de pornografía infantil. Los cuales, al parecer compartía con miembros del lobby gay de la Curia Romana. Cuando la policía dominicana estaba a punto de arrestarlo, el Papa Francisco, ordenó que lo sustrajeran de la isla, y lo llevaran a Roma. El caso Wesolowski, es gravísimo para el derecho internacional, porque el Papa Francisco, como jefe de Estado, utilizó todo el mecanismo para sustraer a su diplomático del país donde delinquía, y traerlo a su jurisdicción. Por lo pronto, en México ya tenemos la lista de nuestros obispos enjuiciables. Solo falta que nos digan las reglas del juego. Comparte y suscríbete al canal. Hasta pronto amigos.